Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compubuenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos esta jornada del día jueves 19 de septiembre con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía. En el marco de la cuarta marcha de la soberanía realizada al Lago Escondido en el verano pasado, dos integrantes de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua y agrupamientos sanmartinianos sufrieron un atentado contra sus vidas por el personal del magnate inglés John Lewis mientras navegaban en aguas del Lago Escondido. Este hecho derivó en la denuncia penal realizada ante el Ministerio Público Fiscal de Bariloche por los delitos de tentativa de homicidio, torturas, privación ilegítima de la libertad y robo. Este jueves 19, los denunciantes fueron convocados por el fiscal obrante en la causa para declarar y, de ser necesario, ampliar con pruebas las pertinentes denuncias penales. Nosotros somos de Buenos Aires, tenemos mucha actividad en el Bolsón a raíz del conflicto con el Lago Escondido. Particularmente en esta oportunidad estamos viniendo porque en febrero se hizo la cuarta marcha al lago. Nosotros ya entramos en marzo del 17, en septiembre del 17 y en febrero del 18. En febrero de este año, de 2019, se hizo la cuarta marcha, donde se ingresó por dos lugares, tanto por el camino de Tacuifí, que es el que está judicializado y es nuestro reclamo, como por el camino de montaña, el del Cajón del Azul. Por ahí llevamos un kayak inflable, cargándolo 3 días por la montaña. Eso es parte del reclamo, también no debería ser necesario, uno debería poder ingresar para hacer uso de un bien público como el lago y de su navegación, debería poder entrar por el camino de Tacuifí. Entramos por la montaña con ese kayak y los dos compañeros que están acá conmigo, Andrea Gatabria y David Ramallo, eran los que iban remando hacia la isla que está en el medio del lago, donde nos íbamos a encontrar con otros compañeros, y ahí fueron atacados por la seguridad privada y empleados del Lago Escondido, o sea, por Lewis, en 2 gomones. Los tiraron al agua, los dejaron bastante tiempo en el agua hasta que empezaron a tener signos de hipotermia. Mientras tanto, con esto venían burlas, amenazas de muerte, descripciones de cómo iban a morir. Esto previo a amenazas anteriores que me había hecho directo a mí uno de los responsables de ellos, que las tengo filmadas. Así que bueno, después de ese hecho se logró que a ellos dos los puedan bajar a raíz de un accionar de la policía. En principio estuvo reticente, después comprendieron la gravedad de la situación, bajaron, se hicieron las denuncias pertinentes y ahora venimos a hablar con el fiscal para ver en qué se encuentra la causa, si se está moviendo, y bueno, queremos que los que tienen muchos millones, por más que sean ingleses, comparezcan ante la justicia como cualquier hijo de vecino, digamos. Bueno, la denuncia penal entonces ya está hecha, ¿no? Lo que vienen es a consultar qué avances ha tenido, qué novedades hay a partir de esta denuncia en la investigación. Exactamente, queremos ver si se movió, cuándo es la última vez que se movió, en caso de que no, por qué, qué investigaciones y qué acciones estuvieron haciendo a raíz de la denuncia, que es grave. Así que la idea es un poco eso y empezar a armar el contexto, la estructura de lo que va a ser la quinta marcha, porque en febrero del año que viene volvemos a ir al lago, vamos a volver a ir por diferentes caminos, vamos a llegar hasta el lago y vamos a hacer uso de ese lago público que nunca debió estar rodeado de tierras extranjeras, porque el lago, recordemos que no se puede enajenar, o sea, el lago es público y eso no lo discuten ellos, el tema es que no se puede acceder, no te dejan acceder. Así que también venimos a hacer un par de actividades tanto acá en Bariloche como en Bolsón y en Puelo para difundir, para lanzar, para empezar a inscribir gente, para hacer relaciones en vistas de la quinta marcha, que va a ser bastante más grande por lo poco que empezamos a organizar. Ya se viene
se viene una marcha grande, junto con un cambio de política también, ¿no? Porque va a ser la primera vez que vamos a hacer una marcha y un ingreso, si bien no debería influir eso, pero la realidad es que sí, bajo otro gobierno, de otro signo. Volviendo al tema de la denuncia, ¿estas personas, empleados de Lewis, están identificadas con nombre, apellido, figuran, digamos, en esta denuncia? Tenemos fotos de ellos, los podemos identificar. Hay un par que tenemos los nombres y los apellidos. Yo quiero corroborar que esté bien, porque esto fue a raíz de mostrarle la foto a gente del lugar y te decían, sí, este es tal, el otro es tal. Así que eso queremos estar seguros. Pero sí, están todos completamente identificados. De hecho, son gente bastante allegada al jerarca local Van Ditmar, que es uno de los testaferros de Lewis, uno de los capomafia que hay acá. Uno por lo menos, que es el que me amenazó a mí la noche anterior a cumplir su promesa, de que esto se iba a poner peor en el lago. Tengo entendido que es allegado, incluso familiar, de Van Ditmar. Bueno, vos bien lo planteabas, esta marcha tenía como objetivo llegar a un lago de acceso público, ¿no? Más allá de las dificultades que se pone siempre desde Lago Escondido para acceder, ustedes lograron llegar al lago y bueno, la situación se complicó porque obviamente no está la voluntad de que se acceda o que la gente pueda acceder al lago como debería ser. El hecho se produce porque los poderosos se creen que con su poder pueden hacer siempre lo que quieren. Los lagos son públicos, los ríos son públicos, el mar es público. No pueden vedar el ingreso de los argentinos ni de los extranjeros. Un turista que quiera ir a visitar y a conocer, no lo pueden vedar, por más que sea amigo del presidente, por más que tenga clubes de fútbol, marcas de ropa, por más que sea el dueño de toda la energía de la Argentina, por ende del tarifazo también y de las deudas que les perdonó el presidente, no pueden negarnos el derecho a llegar a ese lago. Ellos no lo entienden así. Se manejan en el mundo haciendo exactamente lo que quieren, no comprenden, como si fueran como niños caprichosos, no comprenden que no pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, donde quieren, de la forma que quieren. Y bueno, nosotros con las herramientas que tenemos a mano, que son poner el cuerpo, nuestras ganas, nuestra militancia, se lo vamos a hacer saber las veces que sean necesarias hasta que se cumpla lo que dice la ley. No es un capricho nuestro, O sea, todo lo que venimos, si venimos haciendo 4 marchas y nosotros no tuvimos ningún problema judicial, es porque estamos absolutamente amparados por la ley. Todo lo que hacemos está dentro de lo legal, todo está perfectamente cuidado, somos absolutamente cuidadosos con la forma en que ingresamos, lo que hacemos, los cuidados que hay que tener en los lugares, pues son áreas sumamente protegidas. De hecho, donde estaba el lago era un área protegida, se cambió la nomenclatura de esa área para que pueda comprar Lewis. Así que nosotros no tenemos ningún tipo de cuenta con la justicia ni nada que esté por fuera de lo permitido. Ellos sí, desde su compra, que fue ilegal porque es una zona de frontera y está prohibido por la Ley de Defensa Nacional, hasta las construcciones que han hecho, que han depredado completamente el medio ambiente en lugares que hay bosque nativo, que hay alerces que casi no quedan. Ellos tienen unas cuantas cosas que explicar y esperemos que en los tiempos venideros tengan que explicarlas. El gobernador Alberto Beretilnec encabezó el lanzamiento de Bariloche a la Carta. Consideró que la nueva edición de Bariloche a la Carta se busca que la ciudad tenga ocupación alta durante todo el año, porque así tenemos más trabajos. La fiesta del chocolate, la fiesta de la nieve, la fiesta navideña y Bariloche a la Carta son ejemplos de este pensamiento, así lo afirmó el gobernador. Satisfechos de lo que se ha logrado en estos años, de salir de la temporada alta de verano, la temporada alta de julio-agosto, y haber logrado generar una temporada durante todo el año, ¿no? Cuando uno habla de temporada, habla de trabajo, habla de empleo, de mujeres y hombres que en vez de trabajar una temporada corta de 60 días, 90 días, lo pueden hacer durante el año. Y empezamos al principio con la fiesta del chocolate en Semana Santa, hoy ya está consolidada. Luego Gustavo desde la municipalidad trabajó muy bien la fiesta de la nieve, esta última muy bien. Luego se impactó con
la fiesta navideña, con la Navidad, el prender el pino, todas estas actividades. Y ahora estamos con el Bariloche a la carta, que significa también no solo generar en ese fin de semana largo un evento más, sino también que nuestros productores de toda la provincia puedan mostrar la identidad gastronómica o la identidad productiva de la provincia de Río Negro. Así que realmente es una fiesta muy interesante y que tiene que ver con esto de que tratar que durante todo el año tengamos ocupación alta, porque teniendo ocupación alta tenemos más trabajo. Como usted decía, ¿no? Hablaba de la fruticultura, pero también involucra a las escuelas, involucra un cambio en la alimentación. Todos estos aspectos van enriqueciendo la fiesta que es Bariloche a la carta. Sí. Digo, tiene que ver con todo, ¿no? Por un lado, un productor de perimanzana, un productor de carnes, ver cómo un productor de vino, de jugos, bueno, todas aquellas cosas que hacen a nuestra identidad provincial. Río Negro produce todo, absolutamente todo, y muchas veces se prefería algo que tenga que ver con Francia, con Estados Unidos, con Europa, o consumir vinos de otros lugares del país. Bueno, esto nos ha permitido afianzar mucho la identidad provincial. Paro y movilización en Bariloche en apoyo a las docentes de Chubut. En una marcha de silencio, docentes y gremios se manifestaron este jueves al mediodía en Bariloche para reclamar una solución al conflicto docente en Chubut y justicia por la muerte de las profesoras Cristina y Jorgelina, que fallecieron en un accidente de tránsito tras participar de una protesta. Reclaman una solución al conflicto que se prolonga en la provincia vecina y juicio político al gobernador. En Bariloche hubo un alto acatamiento al paro nacional decretado por la CETERA. Buen día, ¿cómo estás? Sí, nos estamos primero concentrando acá en Onelli Moreno para después marchar a la Plaza de los Pañuelos y rendirle un gran homenaje a dos compañeras que lamentablemente, y bueno, con mucho dolor nosotros y bronca, porque lo que nosotros decimos que son dos muertes, la de Cristina y la de Jorgelina, que no tendrían que haber sucedido nunca, ¿sí? Lamentablemente y por la impericia de un gobierno provincial de Chubut, del gobernador Arcioli, al cual vamos a ser responsables de estas dos muertes, hay una situación de una provincia sumamente rica en un montón de recursos que no tiene mucha población y sin embargo no estaba pagando los salarios en 2 meses. Entonces, y para colmo, un día o dos anterior decide aumentarse el sueldo el 100%, a él y a toda la planta política. Realmente es un despropósito, por lo tanto, volvemos a decirlo, vamos a hacer responsable al gobernador Arcioli, pero también le vamos a hacer responsable al presidente Macri y al ministro de Educación Filotcato, porque ellos tenían la herramienta también para solucionar este conflicto, ¿sí? Nosotros creemos que hay dos responsables en esto, uno es el gobernador y otro es el presidente, porque el presidente tendría que haber actuado en forma más rápida, tiene las herramientas para hacerlo, porque está la ley de financiamiento educativo, está el fondo compensador, que es justamente para estas situaciones, cuando hay provincias que están atravesando determinadas situaciones económicas complejas, el gobierno nacional las tiene que auxiliar, porque tiene que garantizar el derecho social a la educación de todos los niños, niñas de la República Argentina. Entonces, si hubiera auxiliado en tiempo y forma a la provincia, también esto no tendría que haber sucedido jamás, ¿sí? Y bueno, lamentamos con mucho dolor que una vez más tenemos que estar llorando la muerte de dos compañeras docentes, en este caso de Cristina y de Jorgelina. No, por eso, la impericia, la hipocresía de un gobernador que antes de las elecciones le había prometido, había firmado acuerdos salariales con el gremio ATECH y con los otros gremios estatales, donde eran aumentos sumamente importantes para todos los compañeros y compañeras, y una vez que ganó las elecciones, se olvidó, y no solo que no pagó los aumentos que había firmado, sino que no pagó los sueldos directamente. Por eso los compañeras y compañeros están hace 2 meses esperando su salario, ¿sí? Entonces realmente es una hipocresía, y que después, como dijiste vos, decida, sabiendo que los compañeros y compañeras se le deben
un mes y medio o 2 de salario, decidan aumentarse un 100% su salario, a él y a toda la planta política. Eso es una locura, creemos que es un despropósito y una hipocresía grande. ¿Sí? Mira, hoy tenemos un alto grado de acatamiento, estamos en un 98% de acatamiento a la medida en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Realmente todos los compañeros y compañeras en forma inmediata han decidido acatar la medida, adherir, porque bueno, obviamente, vuelvo a repetir, hoy estamos con muchísimo dolor, con mucha bronca, porque como te lo dije anteriormente, son 2 vidas que se podrían haber evitado, ¿sí? O sea, son 2 muertes que se podrían haber evitado, ¿sí? Ellas tendrían que haber estado trabajando como todos los compañeros y compañeras, lamentablemente por la irresponsabilidad de un gobierno provincial y por la hipocresía de un gobierno nacional. Hoy estamos llorando estas 2 vidas que tendrían que estar con nosotros. Por supuesto que también exigimos 2 cosas fundamentales. Primero, que se solucione este conflicto, esto se lo estamos exigiendo al gobierno nacional y al gobierno provincial. Y después le exigimos tanto a la legislatura de Chubut como al Poder Judicial de Chubut, que a la legislatura que remueva a este gobernador, sí, porque realmente ha demostrado que no puede administrar en la provincia. Y al Poder Judicial, que realmente esto no quede impune, porque volvemos a repetir, eran sumamente evitables estas 2 muertes, porque nunca tendría que haber estado este conflicto, porque estamos hablando de una provincia rica y estamos hablando de un gobierno nacional que se tendría que haber hecho cargo de la situación, ¿sí? Mira, el paro tiene dos objetivos fundamentales o dos hechos fundamentales. Uno es la exigencia de que se solucione este conflicto y el otro es pedir justicia por las compañeras, ¿sí? Y homenajearlas a las compañeras, ¿sí? Pero especialmente pedir justicia, porque vuelvo a repetir, para nosotros hay 3 responsables de esta situación: el gobernador Arcioli, el ministro de Educación Finocchiaro y el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Ellos son responsables de la muerte de nuestras 2 compañeras. Una invitación para toda la comunidad para este viernes 20, aquí en la localidad. Varias comunidades mapuche tehuelche brindarán un conversatorio denominado Nuchancaún sobre los procesos de reafirmación territorial en Río Negro y Chubut. Participarán las comunidades Nehuentaín Inchín de Costa del Lepá, la LOF Pillama Huiza de Corcovado Chubut y la LOF Buenuleo del Cerro Ventana. La charla debate es libre y gratuita, será este viernes 20 a partir de las 18 horas en el sindicato del SOYEM. Hola, ¿cómo estás? Sí, es así, estamos invitando a toda la población a participar de este conversatorio que va a ser mañana a las 18 horas en el SOYEM. Bueno, si querés te explico un poco. El conversatorio es una invitación a reflexionar sobre los procesos de recuperación territorial por parte del pueblo mapuche y mapuche tehuelche. Van a participar, como bien decías, comunidades mapuche tehuelche y mapuche, particularmente la comunidad Nehuentuaín Nichín de Costa del Lepá, que recuperó territorio, hubo una reafirmación territorial en realidad en el mes de julio. En Chubut, sí, Costa del Lepá, Chubut, y participan, bueno, integrantes de la LOFCHE Buenuleo, que recuperaron territorio ahora en este mes, y el lonco de la comunidad Pilián Mahuiza, Mauro Millán, también va a participar del conversatorio. Bueno, los ejes más o menos yo los planteaste, es en principio conocer las experiencias y bueno, y cuáles son como los, no sé si inconvenientes, pero sí situaciones, ¿no?, que se empiezan a dar a partir de estas reivindicaciones territoriales. Claro, sí, un poco es eso, es reflexionar sobre las implicancias que atraviesan los procesos de recuperación, entre, bueno, lo que implica recuperar territorio para las comunidades, que no es meramente territorio, sino, bueno, un montón de otras cosas más, que ya ellos, porque lo interesante es que es desde la propia voz de los protagonistas, ¿no?,
es las implicancias también que hay atravesadas por, bueno, complicidades entre agentes del Estado, privados, los mismos mecanismos estatales que están atravesados en estos procesos. Así que un poco es eso, y escuchar lo que tienen para decirnos los mismos protagonistas, reflexionar sobre esos procesos y bueno, y nada, y participar de espacios para pensar ciudadanías más inclusivas y democracias más inclusivas. Creo que es un tema que nos atañe a toda la sociedad en general y que estamos todos invitados a este conversatorio. Bueno, la convocatoria es a toda la comunidad, la entrada libre y gratuita. La convocatoria es a toda la comunidad, a todas aquellas personas que quieran participar y escuchar lo que tienen los protagonistas para contarnos y escuchar sus procesos de lucha. Es libre y gratuita, es mañana 20 de septiembre a las viernes a las 18 horas en el SOYEM, en Gallardo 1268. Por último, Valentina, brevemente, hablanos del grupo GEMAS, quiénes son, cuál es el trabajo específico que hacen y por qué generaron esta jornada de charla y debate con comunidades mapuche tehuelche. En realidad el grupo acompaña, la iniciativa salió de las mismas comunidades. Nosotros somos un grupo de investigación sobre procesos de memoria alterizadas y subordinadas, el grupo GEMAS. Las integramos antropólogos y de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y bueno, y acompañamos estos porque nos parece que justamente son espacios que como docentes o trabajadores de disciplinas de la ciencia social tenemos que acompañar, apoyar y nada, y porque pensamos que son instancias para reflexionar sobre estos procesos y si pensamos en democracias más inclusivas y ciudadanías más inclusivas son instancias interesantes para participar y acompañar. ¿Consideran que este tipo de debates son necesarios, que hace falta? Sumamente necesarios, me parece que por eso invitamos a toda la sociedad, porque no nos atañe solamente meramente a los antropólogos o a los de las ciencias sociales, sino a toda la sociedad en general, porque bueno, pertenecemos a sociedades y si pretendemos tener unas sociedades más inclusivas y procesos más democráticos, entendemos que estas instancias son fundamentales para toda la sociedad y que son sumamente fundamentales, sobre todo en un municipio que se está declarando intercultural. Ahí estaba toda la información, será este viernes 20 en el salón del sindicato de SOYEM en Gallardo 1268 a partir de las 20 horas. Nos vamos a una breve pausa y continuamos con más Muley Zungu en breves. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor.
Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque del informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Tenemos más información para compartir con ustedes. Comenzamos con la siguiente. El Senado de Argentina aprobó este miércoles la Ley de Emergencia Alimentaria, una iniciativa que busca ampliar la asistencia estatal a comedores comunitarios y escolares ante el aumento de la pobreza. La medida fue apoyada por el Pleno de los senadores presentes en la sesión, con 61 votos afirmativos, 0 abstenciones y ningún rechazo. Tras ser ratificada la ley en el Senado, habrá un plazo de 10 días para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. El Senado argentino aprueba la ley para prorrogar la emergencia alimentaria hasta diciembre del año 2022. El documento había recibido la semana pasada el aval del Gobierno Nacional y también de la Cámara de Diputados. Vamos a Buenos Aires con Ricardo Romero para conocer más datos. Ricky, un gusto saludarte. Bueno, una iniciativa que pedían desde distintos ámbitos de la sociedad. Hola Vicky, es un placer saludarte. El Senado, digamos, salió de su letargo, de su quietud después de 2 meses y sesionó con un tema más que importante: declarar la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, que había sido promulgada por primera vez en el año 2002 y que ahora tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. En este caso, en la Cámara Alta hubo un debate corto de tan solo un par de horas, con un orador por bloque que no habló más de 10, 15 minutos como mucho y que fue parte del arreglo que el oficialismo y la oposición tuvieron en labor parlamentaria, en la previa de esta sesión que estaba pidiendo no solo el gobierno, sino también los movimientos sociales y principalmente los actores políticos de la oposición. Debemos mencionar que aquí se habla de un grupo etario muy importante que está alcanzado por esta emergencia alimentaria: niños menores de 14 años, ancianos mayores de 70 bajo la línea de la pobreza, discapacitados y personas embarazadas, mujeres embarazadas que también tendrán en este sentido una mayor atención asistencial a partir de este momento. La ley entrará en vigencia una vez que sea publicada en el boletín oficial y que sea promulgada por el Ejecutivo Nacional. Recordemos que el propio Mauricio Macri dijo que no iba a vetar ninguna decisión legislativa y que iba a acompañar la determinación que realicen tanto diputados como senadores. 61 senadores acompañaron este proyecto. La ley 27.519 quedó aprobada y resumimos en estas dos palabras, en estos dos testimonios, lo que fue un debate intenso, corto, pero con posiciones divergentes por parte de los opositores en este caso y oficialistas también. No puede haber mayor fracaso en un país, mejor dicho, en un gobierno, que tener los índices de pobreza que tiene la Argentina, siendo un país productor de enorme riqueza alimentaria. El 76% del gasto primario del presupuesto, por eso queríamos este debate, es inversión social en la Argentina. Hay 1.400.000 chicos más que cobran la asignación universal por hijo, y lo hizo este gobierno.
¿De qué se trata cuando hablamos de emergencia alimentaria y de esta ley que aprobó el Senado de la República Argentina? Bueno, debemos decir que se prorroga este estado hasta el año 2022, hasta el 31 de diciembre de ese año. Es un acto administrativo que permite agilizar los procesos de compra de alimentos, que pone a la nutrición y a la alimentación adecuada como una política de Estado y que permite disponer de un mínimo del 50% de incremento en las partidas presupuestarias del actual año, que el propio jefe de gabinete sea el encargado de actualizar trimestralmente estas partidas presupuestarias teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor y el valor de la canasta básica alimentaria, y de hecho es el propio jefe de gabinete quien puede reasignar partidas presupuestarias para combatir el hambre y la malnutrición que hay en la República Argentina. Hay datos que se conocen con relación a los comedores escolares. En el año 2016 Argentina tenía alrededor de 11.144 establecimientos en todo el país sudamericano. Hoy en el 2019 tiene más de 19.000 establecimientos que permiten alimentar en el almuerzo y en la cena a distintas personas. Hay un incremento del 69%, y en cuanto a las asistentes debemos decir que también hay un crecimiento. Mientras en el 2016 había 1.600.000 ciudadanos que concurrían a los comedores comunitarios, hoy hay 2.700.000 personas que asisten diariamente para poder recibir un plato de comida, lo que significa un incremento del 71%. Recordemos que Argentina produce alimentos para 440 millones de personas, que hay 44 millones de habitantes, entre los cuales 15 millones están bajo la línea de la pobreza según los últimos datos oficiales. Lo que ha sucedido en el Senado y lo que pase a partir de ahora con esta emergencia alimentaria será observado con recelo por parte de las organizaciones sociales que hoy dijeron presente en las inmediaciones del Congreso, que acompañaron el seguimiento del debate y que exigen que no solo se incrementen los alimentos y mejore la calidad de los mismos, sino que se abran los planes sociales y que haya más gente alcanzada por este plan de asistencia social que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Ahí pasaba la información que nos envía RT a través de las redes sociales, y ahora vamos a compartir otra información. Este jueves 19 comenzaron las jornadas de interacción de investigación y extensión en la sede de la Universidad de Comahue, bajo la consigna reconocer quiénes somos para fortalecer lo que hacemos. Estas jornadas suponen una instancia de formación de comunidad universitaria, un aporte para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos, y en este sentido también para conocer e interactuar con los equipos de los distintos proyectos. Bueno, estas jornadas de interacción en investigación y extensión son las jornadas que venimos trabajando hace unos cuantos meses. Es un proyecto que a nosotros nos ha movilizado muchísimo, porque implica por primera vez generar una relación entre varias problemáticas, entre varias patas que tiene la universidad, que no estamos tan acostumbrados a que estén justamente articuladas. No estamos tan acostumbrados a problematizar las investigaciones desde la mirada de la extensión, ni los proyectos de extensión o de docencia desde los proyectos de investigación. En general, estamos más acostumbrados a pensar la investigación como un proyecto en sí mismo, ¿no? Porque tiene determinadas reglas y determinadas formas de buscar el conocimiento, y hacemos los proyectos de extensión pensando que es solamente un apoyo a la sociedad o un trabajo con la comunidad fuera de la universidad, y la docencia como otra cosa. Y en realidad nosotros planteamos que son tres cuestiones que están íntimamente relacionadas y que justamente se fortalecen entre sí. Cuando nosotros vamos con los proyectos de extensión a buscar problemáticas, a relacionarnos con otras instituciones, a profundizar en comprender cuáles son las cuestiones que suceden y a trabajar sobre ellas, también recibimos desde la sociedad cuáles son las cuestiones a las que hay que atender y sobre las cuales hay que investigar. Sobre esas mismas cuestiones es después esas mismas personas, además son las que participan en proyectos de investigación y extensión, los que van a ser docentes de los futuros profesionales. Entonces es toda una sinergia que nosotros hemos buscado ahora fortalecer a través de estas jornadas. Entonces hemos generado varias instancias entre hoy y mañana. Hoy está la charla de Daniel Maidana, que es una persona que viene trabajando a nivel nacional muy fuertemente justamente con estas problemáticas. Ha sido una
es un referente de la extensión, pero también es un referente en relación justamente a pensar estas problemáticas, ¿no? ¿Cuál es el rol de la universidad? ¿Por qué es importante trabajar sobre determinadas cuestiones dentro de la universidad? ¿Y por qué la universidad después además justamente tiene un valor sobre la sociedad? Entonces, desde ese lugar hay una enorme problematización que realmente nos viene muy bien, mirarnos hacia adentro, reconocernos, ¿no? Saber quiénes somos justamente para poder hacer modificaciones y para mejorar lo que hacemos. Después, hoy a la tarde, bueno, por la situación del paro y la marcha que va a haber por la situación en Chubut, hemos decidido cambiar los horarios y vamos a cortar las actividades a las 11:30 para poder participar de la marcha. Después vamos a volver aquí a las 2 de la tarde y vamos a hacer unas mesas de trabajo, que son unas mesas internas con proyectos de investigación y extensión que los hemos agrupado por diferentes temáticas para debatir internamente entre estudiantes, docentes, no docentes, investigadores. Todos juntos vamos a debatir esos proyectos en términos horizontales para justamente problematizar y para alimentarlos y mejorarlos. Mañana va a haber otros paneles, vamos a hacer un panel de comunicación justamente en el que vamos a participar pensando y problematizando la comunicación de la ciencia y la comunicación de la universidad y hacia adentro también. Y vamos a trabajar también unas mesas de trabajo con externos, o sea, las mismas mesas que vamos a trabajar hoy a la tarde se van a replicar mañana con los actores de instituciones y organizaciones territoriales, con todos aquellos con los cuales estos proyectos se han relacionado. O sea, históricamente la universidad se ha relacionado con un montón de instituciones y bueno, los hemos convocado a que puedan venir, a que sean parte de esos debates, porque también entendemos que ahí está una alimentación, ¿no? de problemáticas que nos va a venir muy bien a todos. Unas jornadas pensadas para la comunidad educativa de la Universidad de Comahue. En gran parte sí, pensadas en ese sentido, salvo estas mesas con externos en donde justamente hemos invitado a estas instituciones a que puedan participar y aportar y también a llevarse algo, ¿no? Y el panel de comunicación es abierto también a todo público. Y por último, mañana a las 3 de la tarde se va a proyectar un documental sobre experiencias de interculturalidad y educación en una escuela de Chile, que nos parece también muy interesante para pensar justamente estas relaciones entre docencia y extensión e investigación, a la que también están todos invitados. Ahí pasaban las palabras de Fabián Viega del área de comunicación de la Universidad Nacional del Comahue. Ahora pasamos a otra información. La gobernadora electa, Arabella Carrera, participó del lanzamiento de Bariloche a la Carta junto con el gobernador Alberto Beretilnec. La gobernadora electa habló con la prensa sobre un fallo judicial que prohíbe vuelos desde el aeropuerto de Palomar que afectan a Bariloche. También Arabella Carrera se refirió a la suba del combustible. Trabajando en conjunto con el sector empresarial y también con el sector productivo. Hoy existe en esta fecha una realidad de turismo que no es la que teníamos años anteriores. Lo que era baja temporada hoy no lo es. Notamos que esto permite mantener, romper con la estacionalidad, así que estamos contentos. Gobernadora electa, hay cierta preocupación en realidad lo que puede suceder con el aeropuerto del Palomar. Ayer hablábamos con la ministra de Turismo también en este sentido. ¿Esto puede llegar a afectar la conectividad, la afluencia de turismo a nuestra ciudad? Bueno, tenemos que entender que el gran éxito de las últimas temporadas, un éxito creciente, ha estado vinculado a la conectividad. La política combinada de cielos abiertos con el tipo cambiario nos ha favorecido a Bariloche y nos ha permitido romper con una situación muy difícil de revertir solo desde lo local, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido, por supuesto, mucha inversión por parte del empresariado en materia de servicio, mejora de calidad, pero ha sido determinante la política de cielos abiertos. Por lo tanto, sí vemos con preocupación la posible disminución de vuelos por parte de las low cost. En este sentido, desde el gobierno, ¿se va a hacer un pedido especial o se va a trabajar
solicitar que esto no ocurra? Bueno, en realidad en este momento hay autoridades, hay que preguntarle las medidas que va a llevar adelante el gobernador y la ministra de Turismo. Yo entiendo que nosotros al menos debemos plantear nuestro interés de que continúen los vuelos tal como se venían dando en estas últimas temporadas. ¿Ha tenido la posibilidad de dialogar con alguno de los, por lo menos el candidato que hoy se presenta a nivel nacional con mayores posibilidades de lograr la presidencia? Hay contactos, hay que esperar todavía un poquito, hay contactos con todas las fuerzas políticas como caracteriza Juntos Somos Río Negro. ¿Le preocupa la situación hoy macroeconómica, microeconómica, cómo impacta la suba de los combustibles? Sí, nos preocupa el contexto macroeconómico, nos preocupan las medidas nacionales que afectaron nuestros recursos. Nosotros tenemos una provincia ordenada, pero ese orden también depende de que nuestros recursos no disminuyan, porque nuestras obligaciones no disminuyen. Es decir, hay un crecimiento en el costo general que tiene que afrontar la provincia, por lo tanto es muy sensible a cualquier medida que impacte negativamente en nuestros ingresos. Por eso estamos muy atentos, estamos estudiando todos los escenarios, estamos en permanente contacto con el actual, que también será el futuro ministro de Economía de la provincia, con tranquilidad, pero siempre muy atentos a este escenario. Como les comentábamos en bloques anteriores, en el marco de la cuarta marcha por la soberanía realizada en el Lago Escondido en el verano pasado, 2 integrantes de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua y agrupamientos sanmartinianos sufrieron un atentado contra sus vidas por el personal del magnate inglés de Joe Lewis mientras navegaban en aguas del Lago Escondido. Este hecho derivó en la denuncia penal realizada ante el Ministerio Público Fiscal Andrea Catabria de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Relató las amenazas de muertes y agresiones que sufrieron por parte de los empleados de Lewis cuando navegaban en el Lago Escondido. En el marco de esta marcha por la soberanía, con un montón de compañeros de distintos ámbitos, o sea, la columna estaba integrada por compañeros de organizaciones sindicales, movimientos sociales, organizaciones políticas. Bueno, nosotros vamos a hacer un acto de soberanía reclamando lo que es nuestro. En ese marco, cuando llegamos a la orilla del lago, a la costa oeste, y decidimos navegar el lago público, nos atacó personal privado de Lewis, porque así se presentaron, y con zona liberada de la policía de Río Negro, porque en la costa del lago, además del personal privado, que eran los que nos amenazaban y nos ponían las restricciones, la policía de Río Negro estaba como observadora en el lugar y no tomaba ninguna medida. En ese contexto nosotros navegamos, fuimos amenazados de muerte, varias horas fuimos torturados por ellos, giraban con la lancha alrededor nuestro, hacían olas, intentaron volcar el kayak hasta que lo tuvieron que hacer manualmente, nos dejaron en el agua a punto de casi de hipotermia y ahí es donde ellos nos sacan, nos devuelven al lugar. Llegamos aproximadamente a las 7 de la tarde y recién a las 12 de la noche fuimos evacuados. No tuvimos atención médica y tampoco intervención de la policía de Río Negro, porque estaba absolutamente supeditada al personal de Lewis. De hecho, para llegar a esa costa se tienen que manejar con los vehículos que brinda la empresa de Lewis. Así que tuvimos que esperar a que no solo la gente de la empresa de Lewis, sino que la policía dé la orden desde el comando central de que nos evacúen. A las 12 de la noche fuimos evacuados en la misma lancha manejada por el mismo personal que nos había tirado al lago. Eso derivó en la denuncia, como decía el Vikingo, es una denuncia penal que fue radicada inmediatamente acá en el Ministerio Público Fiscal de Bariloche, y es la primera vez que vamos a tener contacto con el fiscal, porque el fiscal tomó la causa, quiere hablar con nosotros. Nosotros traemos pruebas para ampliar la denuncia que hicimos, si hace falta, y esperemos que siga su curso.
No claudicamos en la denuncia, vamos a seguirla hasta el final y la denuncia va a ser por los canales legales y además por los medios públicos, porque esto es una cuestión de soberanía nacional. Esto nos corresponde a todos los argentinos. Hay una apropiación de territorio público de manera fraudulenta. Es un inglés que ha formado un Estado británico dentro de nuestro territorio. Tal cual sucede en Malvinas. Tiene una pista de aterrizaje donde no sabemos qué hace y no está controlada por el poder nacional. Obviamente tiene connivencia del poder del presidente Macri y del poder provincial, porque estas cosas no sucederían. Nosotros no podríamos estar haciendo eso en el país de Lewis. Así que tenemos que terminar con esto. En la Patagonia sabemos que hay mucho Joel Lewis, pero Joel Lewis es el británico que además brinda apoyo a los que viven, a los ingleses que viven en Malvinas, que también es un reclamo permanente que nosotros como argentinos tenemos todo el tiempo. Bueno, estas personas, estos empleados de Lewis, en el marco de estas agresiones, ¿a ustedes les decían que les iba a pasar lo mismo que Santiago Maldonado, es así? Absolutamente. Cuando nos rodeaban con la lancha y hacían oleaje, nos decían, cuidado que se pueden caer al lago, cuidado que se pueden ahogar, cuidado que se pueden morir, y la muerte, nos describían la muerte por hipotermia. Dice, se van a quedar, van a sentir frío, van a empezar a perder sensación en el cuerpo, se van a quedar dormidos y se van a morir. Ustedes saben de eso, ustedes saben cómo se muere por hipotermia, haciendo referencia a Santiago Maldonado. Ahora vamos a compartir otra información con ustedes. La Defensoría del Pueblo de Bariloche, a través de su servicio de mediación comunitaria, brindó un taller que incluyó varios encuentros dirigidos a integrantes de grupos de briquetas patagónicas. El proyecto nació cuando la Defensoría del Pueblo de Bariloche fue convocada a trabajar con integrantes del proyecto de briquetas. Con ese fin, se inició un trabajo en el ámbito de la mediación, ampliando la metodología al resto de las mujeres que forman parte del grupo. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que fue una experiencia súper interesante porque nos convocaron para trabajar un tema específico. Del resultado de esa mediación fue algo fue propicio para lo que es trabajar en conjunto, y quien está a cargo del grupo, que es Julieta Linares, nos pidió si podíamos capacitarlas. ¿A qué grupo nos estamos refiriendo? Se llama Briquetas Patagónicas. Ellas están trabajando en el vivero y llevan adelante su proyecto de elaboración de briquetas. Bueno, entonces a raíz de esta propuesta, nosotros lo que hicimos fue armar un taller, una charla que llevó 10 horas de capacitación, y luego de esos encuentros pudimos hacer como un cierre del mismo, y la verdad que quedaron todas muy conformes porque pudieron adoptar herramientas que le van a servir no solo para trabajar como grupo, sino ellas para sus vidas personales. Así que fue un encuentro muy lindo, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo surge esta convocatoria de la Defensoría para la mediación? Sí, bueno, nosotros en el espacio de mediación comunitaria trabajamos siempre situaciones entre vecinos que tienen que ver como para llevar adelante la resolución de situaciones que pueden ser conflictivas, y bueno, en ese marco es que nosotros propiciamos, el área de mediación propicia estos espacios que son mesas de trabajo donde se busca encauzar y buscar una solución alternativa del conflicto que se suscita, y la verdad que es bastante beneficioso, y en esta oportunidad nos pareció que era propicio para las chicas que están trabajando en este grupo, que tengan estas herramientas de la mediación comunitaria, que tienen que ver con fortalecer el diálogo, cómo interactúan como equipo, bueno, diferentes situaciones que llevaron a trabajar de forma más sólida como equipo. Bueno, la idea es continuar con estos talleres.
¿Con este grupo puntual o con otros espacios, digamos? Sí, tenemos, bueno, con el grupo de las chicas de briquetas patagónicas, que si quieren buscarlas, ellas tienen los insumos que fabrican, que los venden, que son las briquetas, se pueden comunicar por Facebook, 10 briquetas patagónicas, y ahí las encuentran y se ponen en contacto con ellas. Y bueno, quedó seguir trabajando otros temas. El próximo tema que estamos viendo de trabajar tiene que ver con charlas de noviazgos y relaciones libres de violencia. Así que bueno, ese va a ser el próximo taller que vamos a llevar adelante con las chicas. Y después, bueno, la mediación comunitaria en la Defensoría es un servicio que brindamos a toda la comunidad, y cualquier persona que sienta o piense o entienda que puede solicitar este servicio es bienvenido. Bueno, entonces nos recuerda la dirección de la Defensoría, algún teléfono también de contacto para aquellos que quieran solicitar estos talleres de mediación comunitaria. Sí, es nuestra dirección es Coaglia 740, estamos de 8 a 15 horas, así que pueden acercarse en ese horario que estamos acá a disposición, y los teléfonos nuestros son el 44 24 121 y 44 23 147. Tenemos más información para compartir con ustedes, pero nos vamos a ir a una breve pausa. Quédese allí, que regresamos en unos minutitos. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¡Ah! ladrar por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña.
Espacio Publicitario. Proyectarán documental mapuche en la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Bariloche. Este viernes 20, a partir de las 15 horas, en Quintral 1250, se proyectará el documental Sayeltú, un documental realizado en el año 2018, del director Felipe Montalva Peroni. El material busca problematizar la formación docente y educación superior en un contexto intercultural, dando cuenta de las controversias de una didáctica interpelada. La actividad es abierta y gratuita, se realizará en el marco de las jornadas de interacción de investigación y extensión que se realizan en la Universidad Pública. Es un aporte del equipo de investigación, interculturalidad y educación de la UNCO Bariloche. Sayeltú, este documental desde Gulumapu, desde Chile, desde la zona sur, desde un lugar que está en la costa del Pacífico, que se llama Treque, que para los que conocen ese territorio, está en las cercanías de la caleta de Queule, costa de la región de la Araucanía. Venís en el marco de unas jornadas, ¿no?, universitarias, o por lo menos invitado por la Universidad del Comahue. Así es, sí. Y mañana se exhibe el documental acá en la universidad, en el aula magna a las 3 de la tarde. Un poco una de las preguntas del documental, ¿no? Pero yo puedo adelantar que significa transmisión. Porque es un documental que tiene que ver sobre la transmisión del conocimiento por parte de un educador mapuche llamado Pedro Ñanco, y él es el protagonista de este documental. A ver, en términos así de sinopsis, yo les puedo contar que el documental trata sobre el trabajo de Pedro Ñanco, este educador tradicional mapuche, en una escuela chilena. Esto es importante porque es una escuela pública, una escuela chilena estatal, que está localizada al interior de una comunidad mapuche, que es la comunidad donde vive Pedro Ñanco, donde es oriundo Pedro Ñanco, en la zona costera de la Araucanía. Y Pedro Ñanco hace clases de cultura y lengua mapuche en esa escuela desde ya hace una cantidad importante de tiempo, y yo tuve la posibilidad de grabar su clase durante un periodo de tiempo, entre el año 2015 y el 2016. Y a raíz de ese registro, un registro desde la cotidianidad de Pedro con los niños de la escuela en ese periodo, surgió el documental. Entonces, claro, el documental va mostrando el día a día de esa escuela, el día a día del trabajo de Pedro con esos chicos, el día a día del territorio. Es, si lo podría definir, es una porción de un ciclo de tiempo en ese territorio. Bueno, ¿cuánto dura el documental? Es casi 2 horas, 1 hora con 57, porque se podrán imaginar que hubo una cantidad de material importante ahí en el registro, ¿no? Como les planteaba, fue prácticamente 1 año y medio de registro, sumándole quizá medio año de todo lo que significa el trabajo de preproducción y el después de postproducción y terminar el documental. El documental fue estrenado el año pasado en esa misma comunidad mapuche, estamos hablando de la comunidad Francisco Guayquín, en la zona costera de la región de la Araucanía, comuna de Tolten, en términos formales chilenos. Bueno, a nivel personal, ¿cuál ha sido tu experiencia o el aprendizaje, si se quiere, ¿no?, a partir de grabar, de rodar este documental? Uy, es bien amplio, es bien profundo y denso y quizá un poco difícil de explicar. Yo llegué a esa zona en el 2012, yo soy oriundo de la zona central de Chile. Llegué por otro trabajo, llegué a trabajar a la caleta de pescadores de Queule, que está por ahí cerca, y en ese trabajo conocí la labor de Pedro Ñanco como educador en la escuela Antulafquén, que está cruzando el río Queule hacia el norte, hacia un lugar que también tiene características bien especiales, que es la playa de la península de Nigue. A mí me pareció muy interesante lo que pasaba en esa escuela con la clase de Pedro, porque me generaba un montón de preguntas, ¿no? Es un educador mapuche que trabaja en una escuela chilena, con toda la dificultad, con toda la fricción y también con todas las contradicciones que eso ha tenido. Hasta hace
30, 40 años atrás la escuela chilena era el lugar donde el mapuzungún y la cultura mapuche era reprimida. La generación anterior a la de Pedro Ñanco anda más o menos por los 45, 50 años, la generación anterior, los padres de Pedro, los abuelos de Pedro, que fueron a las escuelas chilenas, estaban prohibidos, estaban imposibilitados de hablar mapuzungún. La cultura y la lengua mapuche eran combatidas en la escuela chilena. Eso se ha ido modificando y Pedro Ñanco viene trabajando desde el 2001, 2002 en la educación y en esa escuela, y con un rasgo muy especial que tiene que ver con la entidad lafkenche, la entidad mapuche que está en el Pacífico, cerca del océano. Y eso es un rasgo que a mí también me interesó muchísimo, porque también me sirve como para desmontar algunos prejuicios y algunas ideas preconcebidas que uno tiene. Por ejemplo, pensar que los mapuches es solamente uno, y no considerar que existen sectores, que existen identidades y territorialidades dentro del país mapuche, tanto en Gulumapu como en Puelmapu acá en Argentina. Bueno, este documental Tragailtu se va a proyectar aquí en Bariloche. Recordarnos qué día, qué horario, en qué lugar. Esto es mañana viernes a las 3 de la tarde, aula magna de la Universidad del Comahue. El documental es un documental que casi dura 2 horas, pero la idea es, después de la exhibición, quedarse un poquito y poder conversar, poder preguntar, poder criticar y comentar respecto a lo que han visto y sentido con el documental. Eso me parece súper importante, y bueno, es un documental que ya tenía una andadura, y por lo menos en las exhibiciones en que yo estoy presente, o que ha estado presente Pedro, el protagonista, la idea es eso, es conversar, seguir con el Tragailtu, ¿no? Seguir con la transmisión del conocimiento. Ahí pasaban las palabras de Felipe Montalva, director del documental Tragailtu. Ahora pasamos a otra información. 24º Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios aquí en la localidad. Más de 100 trabajadores de la salud participaron del 24º Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios, que durante 2 días en Bariloche trataron diferentes realidades del territorio rionegrino y compartieron experiencias sobre prevención y promoción de la salud. También se prevé analizar estrategias de capacitación y acción en relación a una nueva emergencia sanitaria, tales como violencia, diversidad de género, protocolos para el abordaje de abusos sexuales y educación sexual, entre otras temáticas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros esta jornada la organizamos todos los años en diferentes localidades y ciudades de la provincia, y bueno, en este caso nos tocó Bariloche, así que acá estamos recibiendo agentes de toda la provincia para poder trabajar en lo que es capacitarnos en los temas que nos aquejan en diferentes sociedades, ¿no? Nosotros todos los años cuando nos juntamos proponemos diferentes temas, y de acuerdo a la sede que se elija, en este caso fue Bariloche, nosotros elegimos trabajar, por ejemplo, diversidad sexual, que es un tema que está muy presente hoy en lo que es toda la sociedad, ¿no? Y lo fuimos implementando algunos temas de acuerdo a los encuentros que hemos tenido, y vamos viendo qué cosas nos faltan aprender. Porque si bien hace muchos años atrás siempre si bien nuestra actividad específica es la visita domiciliaria, eso fue fue también sumando a este trabajo, ¿no? Y sigue sumando. Pero a través de la visita domiciliaria nosotros vamos detectando situaciones y a veces acompañamos a las familias en lo que son las problemáticas que viven el día a día, ¿no? Nosotros tenemos también acá un equipo de salud que nos respalda a cada agente sanitario, no es que trabajamos solos, y de acuerdo a eso se van trabajando las problemáticas, se trabaja en conjunto con la municipalidad, que son los CATS, se trabaja intersectorialmente, interinstitucionalmente, todo ese trabajo lo lleva a cabo el agente sanitario, siempre como en lo que hoy es tan conocido como las redes, ¿no? Que buscamos para poder solucionar o ayudar a alguna familia o alguna persona en particular en la situación que se vaya presentando en el domicilio.
Bueno, en esta oportunidad, ¿cuántos agentes sanitarios han llegado de la provincia para participar del encuentro? Nosotros teníamos hoy presentes 60 agentes sanitarios a participar en esta jornada. ¿Las localidades? Las localidades que están presentes son Conesa, está Maquinchao, está San Antonio, Viedma, están los chicos de Balcheta, Pilcanilleu, a ver, no me acuerdo, el Bolsón, los que más recuerdo más o menos, no tengo listado, pero de cada lugar del valle vienen los chicos de Allen, están los de Cipolletti, así que bueno, un poquito como de cada, y lo más los locales, que nosotros acá en Bariloche somos 28 agentes sanitarios, los cuales estamos distribuidos en 16 centros de salud, bueno, no en este caso yo que estoy como coordinadora y estoy acá en lo que es la parte del DAPA, pero mis compañeros están en los centros de salud, mayormente distribuidos de 2 compañeros, 2 agentes sanitarios por centro de salud. Bueno, Sandra, vos lo planteabas más allá de las visitas domiciliarias, ¿qué otro tipo de trabajo hace el agente sanitario para, bueno, muchos que a veces desconocemos, ¿no?, el trabajo quizás más real o más profundo que realizan? Nosotros, además de hacer la visita domiciliaria, nosotros trabajamos con lo que es el trabajo de prevención y promoción, que es trabajamos con las escuelas, por eso yo antes mencionaba el trabajo interinstitucional, ¿no?, porque trabajamos, por ejemplo, con lo que es la prevención, el lavado de manos, los talleres de cepillado, talleres de educación sexual, que siempre lo hacemos acompañado por un trabajador social o por alguien del equipo. Bueno, también trabajamos, no sé, en conjunto con alguna de las instituciones como son la iglesia. La verdad que es bastante amplio el trabajo del agente sanitario, acompañamos el día a día en situaciones, en este caso como se ha dado mucho la violencia de género, se sigue después de la visita del trabajador social, el que está en la casa el día a día y en la calle acompañando a la familia, son los agentes sanitarios. Bueno, ¿nos recordás los temas o los ejes quizás que atraviesan este encuentro? Y los ejes más que nada es como dice nuestro logo, que lo tenemos en nuestras remeras, es que nosotros hablamos de garantizar los derechos de la persona y que en el andar de la persona vemos nuestro andar, porque nosotros somos, como yo te decía, esto de la prevención, la promoción, el acompañamiento a la familia, es como nosotros nos sentimos como agentes sanitarios que vamos caminando a la par de la persona, acompañándolo. Por eso nuestro lema de la jornada es ese, que garantizamos el andar de la persona y lo acompañamos cada día, porque nos sentimos parte de esa persona cada vez que acompañamos en diferentes situaciones, en lo que sea, puede ser un niño, una mamá embarazada, una abuela, lo que fuera, nosotros somos parte de ese andar cada día. Así que por eso se basa en ese eje y por eso pusimos el tema como el de abuso infantil, en qué interviene el agente sanitario, la diversidad sexual, en qué intervenimos en eso, si bien no somos profesionales y lo trabajamos en profundidad, pero sí acompañamos cómo poder acompañar a la familia en esas situaciones, ¿no? Es desde nuestro rol como agente sanitario, cómo acompañamos esas situaciones. Varias actividades hay para este fin de semana y una de ellas es una gran feria que se realizará las integrantes de la Sala de Ensayo Comunitario de Unión Pioqué. Realizarán la Feria Pioquense, donde habrá venta de ropa nueva y usada y muchos artículos más, con precios muy baratos. El objetivo es generar fondos para viajar al 34º Encuentro Nacional de Mujeres en la Ciudad de La Plata, que se realizará en el mes de octubre. La feria tendrá lugar este sábado 21 a partir de las 13 horas hasta las 17 en Ruta 40 y Calle Cuaglia. Así es, nosotras el sábado 21 a partir de las 13 horas vamos a estar con mi compañera Luján y 2 compañeras más de la sala de ensayo haciendo una feria, vendiendo ropa nueva usada y algunas otras cosas más para casa. Así que están todos invitados. También está el fogón. Sí, el fogón a partir de las 18 horas. Se van a presentar 2 bandas, Migraña Crónica
Y no, Mataron a Kenny. Mataron a Kenny y En la Sangre. Bien, en principio, para acomodar un poco, la primera jornada sería el sábado, una feria, ¿verdad? ¿A partir de qué hora? A partir de las 13 horas hasta las 17 horas. ¿El lugar o la dirección? Ruta 40 y Cuaglia, sala de ensayo comunitaria de Ngumpiuque. Bien, ¿qué es lo que van a vender o qué es lo que la gente va a poder encontrar en la feria? Van a encontrar ropa de calidad, nueva y a buen precio. ¿La intención de esta feria cuál es? Poder viajar al Encuentro Nacional de Mujeres que se va a hacer en La Plata a partir del 15, el 11 de octubre. Sería el fin de semana largo de octubre que se hace el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de La Plata. Sí, el 11 de octubre vamos a salir de acá de Bariloche y volvemos el 15. Así que nada, con muchas ganas de ir y pasar una experiencia nueva para nosotras, que es la primera vez que viajamos con mi compañera juntas al Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, ¿cuántas mujeres son de la sala que van a viajar? 4. 4 más la que dirige, que sale. Bueno, ¿y cuál es la expectativa que tienen y por qué surge la necesidad de ustedes de ir al Encuentro Nacional de Mujeres? Y sí, más que nada como mujeres nos nutrimos de eso. Va a ser una experiencia que vamos a pasar, vamos a conocer demasiadas mujeres de todo el país y para eso las mujeres nos vamos formando de eso, experiencias de la vida y nada, experimentando con nosotras mismas. Bien, ustedes están participando de diferentes bandas, grupos musicales, ¿no? ¿Nos pueden decir cada una en qué está y qué rol cumple en la banda? Bueno, yo canto en Zaratustra y estoy con ella igual, en una banda que se llama N igual S. Bueno, Luján me decías, vos cantabas, ¿y Antonella? Y yo en N igual S toco el bajo. Y tenemos otra banda que se llama Omnistas, estoy con ella, otra compañera más se llama Lara. Ella toca el bajo, yo toco la batería y Luján la guitarra y vocalista. Bueno, ¿en qué estilos se basan o rondan, digamos, estas bandas que han mencionado? Bueno, Zaratustra es un poco hardcore, no sé, no nos podemos meter en un estilo en realidad, como que... Están invitados. Sí. Es más rock, si se quiere, como para que la gente que está escuchando pueda ubicarse más o menos por dónde andan los estilos, digamos. Claro, es rock, tirando al punk, hardcore igual. Está en ese ámbito. Bueno, le recordamos entonces, están pidiendo ustedes de alguna manera a la comunidad que se acerque, que les dé una mano, porque obviamente el viaje cuesta bastante y bueno, y ustedes están generando esta actividad para poder recaudar fondos. Sí, nos vamos a encontrar el sábado 21 en Ruta 40 y Cuaglia, así que están invitados. También vamos a vender remeras que hicimos nosotras, con un diseño de muchos colores, así que están invitados, y libretas que estamos haciendo. Así que nada, eso. Están invitados en Ruta 40 y Cuaglia, sábado 21 a partir de las 13 horas. Y después nos decían que hay otra actividad que la gente se puede quedar, que es música, también en la sala libre y gratuita. Sí, se puede acercar cualquier día de la semana a la sala, es todo gratuito, así que están invitados. Como les comentábamos, este jueves se realizó la presentación de la 6ª edición de Bariloche a la Carta, el evento gastronómico más trascendente de Río Negro, de la Patagonia. Se realizará del día 7 al 14 de octubre con diferentes propuestas para que disfruten tantos turistas como residentes. La actividad estuvo encabezada por el gobernador Alberto Beretilnec y la gobernadora electa Arabela Carrera. Contó además con la presencia de diferentes referentes del sector empresarial turístico gastronómico. Bueno, realmente con muchas expectativas, gracias. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la 6ª edición para que conozcan un poquito la temática de este año y con algunas novedades que tenemos este año,
y realmente muy satisfechos porque tenemos un circuito gastronómico muy grande este año, con una oferta muy importante, con menúes muy importantes que los establecimientos están trabajando y con propuestas y con precios muy accesibles, que eso es un poquito Bariloche de la carta, que el Bariloche y los turistas los conozcan y nos vengan a visitar. ¿Cuáles serían esas novedades que se incluirían en esta edición? Este año una novedad es que la feria que hacemos en el Centro Cívico va a tener un día más. Eso producto de la demanda que tuvimos y bueno, se estira un poco más cantidad de metros, escenarios con algunas exhibiciones de diferentes cocineros y chefs de Bariloche. Realmente estamos trabajando en un evento de una magnitud más que interesante porque creemos que estoy convencido que es el evento gastronómico más importante del interior del país. Si bien entendemos que hay una grilla y actividades en diferentes puntos de la ciudad, uno de estos centrales es el Centro Cívico. Sí, se concentra en realidad lo más importante del Centro Cívico, pero igualmente hay actividades satélites en diferentes establecimientos, cocineros que van a cocinar en diferentes establecimientos, hay algunos menús especiales, degustaciones de vinos, tenemos una variedad de ofertas este año realmente muy importantes. Pasamos a las farmacias de turno para este jueves 19 de septiembre. Zona Vital Moreno en Moreno 246, Botánica en Moreno 59 y Farmacenter 2 en Avenida San Martín 620, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este jueves 19 de septiembre. Zona Vital Moreno en Moreno 246, Botánica en Moreno 59 y Farmacenter 2 en Avenida San Martín 620, que está abierta hasta las 23 horas. Así damos por finalizado el informativo de este jueves aquí en Walkington TV. Los voy a dejar en la programación y nos reencontramos mañana a las 13 horas con más Muleizungu. Memoria Pulamuen, Puñaña, Compuché. Nos vemos mañana.